Ahí estaríamos entonces grabando la clase. Em, sí, sí, es cierto, ya. Entonces, en primer lugar, un circuito mixto, al igual que en circuitos mixtos en corriente continua, son circuitos que tienen elementos que están en serie y también ramas que están en paralelo, ¿ya? Como el dibujo que está mostrado ahí en la pantalla. Me imagino que lo ven bien, no sé si lo ven bien ahí. Voy a Sí, dejar, profe. ya, voy a dejar aquí al lado el chat por si acaso, porque eso es lo que estoy mirando también, si es que hay un chat. Pero se me escapa esto. Ya, entonces ahí estamos con el circuito mixto. Bien, entonces en un circuito mixto, como dijimos, pueden haber series y paralelos de distintas formas de configuración. Aquí tenemos una. Entonces, en este circuito mixto vamos a calcular la impedancia total mirado desde las terminales de la fuente, el desfase angular que va a haber entre el voltaje y corriente, o sea, entre el voltaje que genera la fuente y la corriente total. Vamos a calcular la corriente total, vamos a ver el diagrama fasorial y vamos a determinar la calidad de adelanto o atraso de la corriente. Es decir, los mismos conceptos que prácticamente vimos en circuitos serie o en circuitos paralelos, pero ahora en una mezcla, una mezcla de serie paralela, que es lo más habitual que podamos encontrar. De hecho, aquí también se pueden encontrar configuraciones como, por ejemplo, triángulo, estrella, puente, lo que vimos en la primera parte, eh, prácticamente se puede encontrar lo mismo, ¿ya? Y el tratamiento es igual, solo que ahora vamos a estar haciendo los cálculos eh, con matemáticas de los números complejos, debido a que las resistencias son números reales y la reactancia inductiva y las reactancias capacitivas son números imaginarios. Entonces empezamos a trabajar con números complejos o con ¿cómo se llama? Cualquiera de sus dos formas, rectangular o polar. Entonces para ello necesitamos una calculadora adecuada para eso. Pero vemos, vamos a ir usando una calculadora que yo entiendo que está ahí en el, eh, en el campus virtual. Bien, entonces veamos, tenemos aquí un circuito mixto en donde una primera rama, ¿ya? Compuesta de una resistencia 1 de 10 ohms y una inductancia de 200 milihenrios, y una segunda rama compuesta de una resistencia de 8 ohms y una capacitancia de 200 microfarads. Son números absolutamente inventados y una fuente de voltaje de 20 volts cada una frecuencia de 50 ciclos sin ángulos de desfase inicial, o sea, con beta igual a 0. Eso es en otras palabras. Entonces, sobre esa base nos piden calcular la impedancia total. Y vamos a ver cómo calculamos la impedancia total. Mira, lo dijimos desde los terminales de la fuente. Previo a eso, entonces yo necesito calcular la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva de este circuito. Y por lo tanto, entonces vamos a hacer eso. La reactancia inductiva, entonces la calculamos usando el XL igual a omega L, que eso ya lo sabemos. Y, y eso es igual a 2 omega L, 2 pi FL. ¿Ya? Y si hacemos el cálculo, nos da 62,83 De hecho, los valores de, X, de L y C es prácticamente los mismos que hemos estado usando en toda esta parte. ¿Ya? Y el XC, entonces, haciendo la misma operación, de 15,9155. Recordemos que estos son valores imaginarios, no los colocamos aquí, no les ponemos J aquí y menos J acá abajo, pero sabemos que son valores imaginarios. Eso en primer lugar. Conocido eso, entonces ya sé cuánto es la impedancia que tengo en la rama 1 y la impedancia que tengo en la rama 2. Entonces, aquí voy a tener esto. La rama 1, entonces va a estar compuesta, va a ser una impedancia de 10 más J 62,8319, que es lo que está marcado aquí. Y la rama 2 va a tener una impedancia de 8 menos J 15,9155, que es lo que tenemos aquí. Ahí. Ya.
Y ahora lo que vamos a hacer es calcular la resistencia equivalente, o impedancia en este caso, la impedancia equivalente, de estas dos impedancias que están en paralelo ahora. ¿Ya? O sea, ahora vemos esto como un solo conjunto. ¿Ya? Eso y esto es un solo conjunto. Entonces, para calcular la impedancia, esto es impedancia de dos elementos en paralelo, y luego la impedancia es Z1 por Z2, dividido por Z1 más Z2. ¿Ya? Cuando hicimos resistencia, decíamos R1 por R2, dividido por R1 más R2. Bueno, ahora son, en vez de resistencia, son Z. Entonces, Z es un valor complejo, un número complejo. ¿Ya? Entonces, Z1, 10 más J 62 y fracción, por Z2, 8 menos J 15,9, dividido por la suma de esos menos. Al hacer ese cálculo, resulta ser una impedancia de 14 menos J 17. Si quieren, vayan haciendo los cálculos, los puedo ir esperando para que vayan verificando que esos son correctos. Y pueden ir usando la calculadora. No sé si están habituados a trabajar con números complejos en la calculadora. Entonces aprovechamos de ir practicando con la calculadora. Si alguien tiene problemas para usar la calculadora, puedo ver cómo se hace el cálculo. Con la calculadora que yo tengo instalada aquí en mi computador, no es problema. ¿Ya? Entonces, el Z total, 14,08 la parte real, 17,62 prácticamente la parte imaginaria. Lo que he pasado a rectangular, perdón, eso rectangular, lo que he pasado a polar es 22,55, ángulo de menos 51,37 grados. No sé si están haciendo los cálculos, ¿pueden confirmarme, por favor?
Bueno, esta impedancia total o impedancia equivalente, creado aquí desde los terminales de la fuente, se lo puede representar con este circuito. ¿Ya? Una única impedancia que tiene una parte real y tiene una parte reactiva, ¿ya? O imaginaria. Esto es como una resistencia equivalente y esta es una reactancia equivalente, ¿ya? Que se obtiene entonces de hacer esta operación que está acá. Eh, fíjense que el ángulo es negativo. Eso nos indica entonces que el circuito es capacitivo, y tiene aquí el menos J. Entonces esto nos implica que el circuito equivalente funciona como un circuito capacitivo. Y eso lo podemos confirmar viendo cómo es el ángulo entre el voltaje y la corriente. Para ello calculamos la corriente, voltaje dividido por la impedancia. Entonces el voltaje son los 20 volts, ángulo de cero, de que no nos indican nada respecto del ángulo de fase inicial, de que asumimos que es cero, y lo dividimos por la impedancia con su signo, con su módulo y ángulo, y el ángulo con su signo. Con lo cual, entonces vamos a tener que la corriente es de 0,88 con un ángulo de 51,37 grados. Entonces, si hacemos este diagrama fasorial, considerando estos datos, vamos a tener el voltaje aquí vamos a tener el voltaje en el eje real, ¿cierto? En un eje X, y la corriente la vamos a tener aquí en un eje, digamos, ahí representando los 51, aproximadamente por ahí puede ser, 51,37 grados, ¿no? Entonces, esta es la corriente. Entonces, aquí vamos a tener la corriente la vamos a dejar ahí con rojo, y el voltaje lo tenemos acá. Entonces, fíjense que este es el voltaje total y la corriente total. Por lo tanto, nos está diciendo que nos está diciendo que el voltaje atrasa la corriente. O al revés, si ustedes quieren, corriente adelanta el voltaje, que en otras palabras, eh, entonces eso indica que el circuito es capacitivo. Ahora, sabiendo eso, que el circuito es capacitivo, entonces ya sabemos entonces lo que nos han pedido, la impedancia, el desfase angular, sabemos. Conocemos la corriente. Tenemos el diagrama fasorial y sabemos que el, la calidad de adelanto o atraso de la corriente o del voltaje. La corriente entonces en este caso adelanta el voltaje atrasa la corriente. Y eso lo sabemos solamente calculando la impedancia y eventualmente la corriente total. Ya eso nos confirma entonces el hecho del circuito. Ok, dudas, consultas hasta ahí. Por mi parte, nada, profe. Ya. Ok, entonces vamos a ver qué pasa si, cómo se alterará el circuito, este mismo circuito que teníamos antes, si agregamos una impedancia en serie aquí, ¿ya? R más XL. ¿Qué pasa si agregamos esa impedancia? Entonces vamos a ver si es que se altera el circuito, si se mantiene en las mismas condiciones o no. ¿Ya? Entonces agregamos esa impedancia, que es un 5,9, una resistencia 5,9 y una inductancia de 81,5 miliamperes. Entonces, fíjense que esta impedancia va a estar en serie con estas dos que están en paralelo, y ese paralelo ya lo conocemos, lo acabamos de calcular, ¿ya? Entonces aquí voy a tener los 5,9193, que es la resistencia, más J, y aquí tengo el omega L, 2pi f por L, ¿ya? Más el paralelo, más el equivalente paralelo, como van a estar en serie, entonces sumamos, ¿no? Y resulta ser que la impedancia nueva, esta que le hemos puesto aquí nueva, eh, pasa a ser 20 más J 7,9875. O sea, por el hecho de agregarle aquí una inductancia, entonces el circuito se convirtió de un circuito capacitivo, equivalente capacitivo, a un circuito inductivo. Y eso nos indica el signo más,
y obviamente el ángulo positivo que tiene entonces el circuito, el resultado de la impedancia. Nuevamente, si calculamos la corriente, voltaje dividido por impedancia, la idea, ¿no es cierto? 20 ángulo a cero con este nuevo valor de impedancia, entonces nos resulta ser que 0,93 aproximadamente, con un ángulo de menos 21,8 grados. La corriente, o sea, si dibujamos el voltaje, aquí vamos a dibujar el voltaje, voy a hacer un poquito más grande para que se note, ¿ya? El voltaje, y aquí voy a tener la corriente, ¿ya? Y la corriente entonces implica un ángulo pequeño, una cosa así, ¿ya? Para que me dé los 21 o 22 grados. Entonces tengo el voltaje y tengo la corriente. Y fíjense que en este caso ahora el voltaje adelanta la corriente, por esa razón la corriente aparece con signo menos, ya que está en relación de los 0 grados que es del voltaje. Entonces el circuito pasó de ser capacitivo, pasó a ser inductivo por el hecho de agregar esa inductancia o esa impedancia que tenemos aquí. ¿Okay? No hay más, mucho más que decir al respecto. Entonces ya hemos calculado la impedancia, que es la que nos pedían, la corriente, aquí está calculada la corriente, el diagrama fasorial, aquí está calculado el diagrama fasorial, el ángulo de fase, está calculado el ángulo de fase, los 21,8 grados, y la calidad de adelanto o atraso del voltaje, y sabemos que el voltaje ahora va en adelanto respecto de la corriente. Y ese es el trabajo en un circuito mixto. ¿Ya? Es decir, la misma forma de trabajar anteriormente podemos utilizar aquí los circuitos mixtos. También es posible aplicar método de mallas, método de nudo, lo que ya hemos visto antes, solo que se hace más complejo la matemática, porque la matemática es con números complejos, ¿no? Es más complicadita la matemática en ese aspecto, pero funcionan exactamente igual los mismos conceptos que vimos anteriormente. Ok. Eh, respecto de la potencia, perdón, ¿alguna duda hasta ahí? Porque con eso ya terminamos todo lo que sería el circuito de RLC, serie, paralelo y mixtos. Todo bien, profe. Ya, todo bien. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pasar a los circuitos, a la potencia en corriente alterna. Ya. Potencia en corriente alterna. Entonces, vamos a... Ahí. Estos son circuitos mixtos. Potencia en, en redes de corriente alterna. Nosotros sabemos que la potencia en general es el producto del voltaje por la corriente, ¿no? Eso lo vimos al principio y es la forma en que se calcula la potencia. Ahora, en un circuito RL, RC o RLC, serie, paralelo, mixto, la potencia realmente se disipa por la resistencia, ¿ya? Debido a que las inductancias puras y las capacitancias puras no consumen potencia, no son consumidores. Si bien son elementos pasivos, pero no son elementos consumidores, ¿ya? Se dice que la inductancia lo que hace es que guarda la energía en forma de campo magnético y la capacitancia guarda la energía en forma de campo eléctrico. Pero no están consumiendo. En cambio, la resistencia sí la consume. Y de hecho, el consumo de potencia de las resistencias queda en evidencia porque la resistencia disipan esa energía que están consumiendo en calor, ¿ya? Y ese es el principio por el cual nosotros podemos utilizar eh, por ejemplo, productos eléctricos de uso común. Por ejemplo, dentro de los productos domiciliarios, que probablemente sean ustedes los que más conocen, eh, esa es la razón por la cual podemos usar el tostador de pan, que básicamente es una resistencia. Podemos usar el horno eléctrico, podemos usar, ¿qué otra cosa más es resistencia casi más pura? El hervidor de agua, ¿ya?
Básicamente eso son resistencias puras. Entonces todo el calor que ellos generan lo transmiten a su entorno, en este caso a los alimentos que se calientan, al agua que se calienta, lo que sea. El- la plancha de pelo, por ejemplo, la misma plancha, la plancha de ropa, la plancha de pelo, también son resistencias, prácticamente resistencias puras. En el caso del secador de pelo, es un conjunto mix entre resistencia que se calienta y una bobina que se ha constituido en un motorcito, ¿ya? Y lo que hace ese motorcito entonces mueve un ventilador y por eso podemos encauzar el aire caliente por el secador de pelo, ¿ya? Eh, Cosas de ese estilo tenemos habitualmente. ¿Ya? Y entonces siempre el motivo por el cual algunas de las cosas se calientan es porque hay una resistencia de por medio que es la que está provocando la temperatura. Ok, entonces eh, nosotros teníamos el diagrama fasorial, de hecho los anteriores era este el conjunto del diagrama fasorial, ¿no es cierto? Donde teníamos aquí, por ejemplo, una corriente en el eje X, teníamos un voltaje en fase con la corriente, un voltaje inductivo de fase de 90 grados respecto a la corriente y un voltaje eh, total que tenía un cierto ángulo de desfase respecto a la corriente, y nosotros podemos decir que este es lo que denominamos un diagrama fasorial B. Y con eso trabajamos harto hasta las clases anteriores. Eh, si a estos voltajes, V sub L, B y V sub R, lo multiplicamos por una corriente, que es la misma corriente en cada caso, entonces vamos a tener V sub L por I, B por I y V sub R por I. Entonces, este V sub L por I, como el producto de V por I es potencia, se transforma en potencia, este se transforma en potencia y este se transforma en potencia. ¿Ya? Y como estamos multiplicando por una magnitud, entonces el ángulo no cambia. ¿Ya? Entonces, al producirse esa situación de multiplicar estos voltajes por una corriente, vamos a poder distinguir aquí tres potencias. Y eso es muy común en corriente alterna, tres potencias. La primera potencia, que va a ser el producto de V sub R por I, es decir, el voltaje y la resistencia por la corriente que circula por esa resistencia, a esa le vamos a llamar potencia activa y la vamos a medir en watts. Esa potencia activa se mide en watts. Esta es la potencia que nos mueve al mundo. En segundo lugar, tenemos la potencia reactiva, que la denominamos Q. eh, y esa potencia reactiva, entonces la vamos a medir en volt-ampere reactivos, ¿ya? Bar, volt-ampere reactivo significa eso. Eh, y en este caso, dependiendo de la potencia reactiva, dependiendo si la potencia reactiva viene primordialmente de una inductancia, entonces se va a llamar potencia reactiva inductiva, porque proviene de una inductancia, y esta va a ser en general positiva, y le vamos a agregar entonces el apellido de bar inductivo. ¿Ya? Eh, Ahora, si la potencia reactiva proviene principalmente de una capacitancia, entonces se va a llamar potencia reactiva capacitiva, porque proviene de una capacitancia, y el bar se transforma en un bar capacitivo con signo menos. Ya podemos tener potencia reactiva producto de una bobina hacia arriba, potencia reactiva producto de un condensador aquí abajo. Y por último, vamos a tener eh, una potencia aquí, que este es el producto de V por I, que le vamos a llamar potencia aparente, y que se va a denominar con la letra S, V por I, potencia aparente, y la unidad de medida de la potencia aparente es volt-ampere. Vea. Estas son las tres potencias que se generan entonces en corriente alterna. En corriente continua, recuerden que en corriente continua solamente teníamos una sola potencia, debido a que en régimen permanente, en corriente continua, tanto bobinas como condensadores, entre comillas, no existen. ¿Ya? La bobina se transforma en un cortocircuito, el condensador se transforma en un circuito abierto en régimen permanente, así que solamente nos queda la potencia
de la resistencia, por lo tanto solamente tenemos un tipo de potencia. En cambio, en corriente alterna, como la forma de onda es distinta y hay una alternancia de ciclos semiciclos positivos, semiciclos negativos, y siempre va a haber actividad para la resistencia, para las bobinas y las capacitancias, entonces aparecen estas tres potencias. ¿Ya? Y con esto vivimos en la corriente alterna. Podemos ver que en este nuevo diagrama fasorial el ángulo se mantiene, el ángulo no ha sufrido cambios hasta aquí, este ángulo phi no sufre cambios, y por lo tanto, entonces, y los fasores ahora, que antes eran B, B sub R, B sub L y B, ahora pasan a llamarse P, Q y S. Entonces, tenemos ahora un nuevo diagrama, y este diagrama le vamos a llamar diagrama PQ. O sea, en definitiva vamos a tener tres diagramas. Vamos a tener el diagrama RX, en donde graficamos resistencias, reactancias e impedancia. Vamos a tener un diagrama BI, en donde vamos a graficar voltajes en cada uno de los elementos, corriente total, voltaje total, es el diagrama BI. Y diagrama PQ, que es donde graficamos las potencias activas, reactivas y aparatas. Los tres diagramas fasoriales son iguales, y si los aplicamos al mismo circuito, el ángulo de desfase que va a tener cada uno de estos, o sea, este ángulo phi que aparece aquí, siempre va a ser el mismo. Este ángulo phi va a ser siempre el mismo. Ok, a este diagrama PQ también se le llama el triángulo de potencia, ¿no? Entonces aquí tenemos potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, ¿no? Entonces eso forma un triángulo y el ángulo de fase entre potencia activa y potencia aparente. Lo que vamos a buscar en general, lo que vamos a buscar es que esta potencia activa sea muy similar a la potencia aparente. Idealmente iguales, pero nunca iguales. ¿Ya? Muy cercanos, pero nunca iguales. Les voy a explicar por qué. Dado esa situación de que esto es un triángulo de potencias, entonces podemos proyectar sobre el eje X, podemos proyectar la potencia aparente, S, sobre el eje X, o podemos proyectar la potencia aparente S sobre el eje Y. ¿Ya? Entonces, al proyectar sobre el eje X, o sobre el eje real, entonces nos va a quedar que la potencia activa va a ser igual a la potencia aparente por el coseno del ángulo, que lo separa, ¿no es cierto?, el coseno del ángulo phi. Y en el caso de la potencia reactiva, Q va a ser entonces la potencia aparente multiplicado por el seno del ángulo phi. ¿Ya? Y aquí nos encontramos con este factor que se llama coseno phi, que es muy importante en electricidad y que nosotros lo denominamos como el factor de potencia. ¿Ya? Entonces, ese factor de potencia nos interesa poder tenerlo porque ese factor de potencia, de alguna manera, que está relacionado con el ángulo, ¿no es cierto?, nos va a decir cuánta separación tengo entre la potencia aparente y la potencia activa, o entre la impedancia y la resistencia, o entre el voltaje y la corriente en el circuito. Como el ángulo siempre es el mismo, entonces ese factor de potencia nos va a relacionar siempre las mismas distintos elementos que, digamos, nos permiten calcular las condiciones en las cuales está el circuito. Entonces, toda vez que existan bobina y condensador en un circuito, va a aparecer una potencia reactiva, ¿ya? Y esta potencia reactiva, como eh, no es útil, ¿ya? La potencia activa, la potencia que nos es útil es la potencia activa, pero siempre aparece esa potencia reactiva que no es tan útil, entonces de alguna manera tiene que ser controlada. Y como decía, que la potencia aparente S tiene que tender a parecerse a la potencia P, a la potencia activa P, entonces nos interesa poder controlar este ángulo. Y nos interesa que este ángulo, en lo posible, sea el más pequeño posible. Tanto es el interés de controlar este ángulo, que este se controla por ley. Existe una ley en nuestro país, que es el Decreto Supremo 827, exactamente en el artículo 294, nos dice que el factor de potencia tiene que ser mayor al
93% inductivo. O sea, ser mayor que 0,93 inductivo. ¿Ya? O sea que el coseno phi, en otras palabras, el coseno del ángulo este, coseno phi, debe ser mayor a 0,93. Si el coseno phi debe ser mayor a 0,93, ¿cuál será el ángulo máximo que me permite tener la legislación? ¿Se podrá calcular eso? ¿Qué opinan? ¿Algún ángulo? ¿Alguien hizo algún cálculo? Ya, lo vamos a hacer aquí entonces. Si el coseno del ángulo tiene que ser máximo 0,93, entonces el arco coseno de 0,93, 21,56 grados. Ya. Es decir, el ángulo más grande tiene que ser 21,56. Acuérdense que es una función coseno. A medida que aumenta el coseno, perdón, a medida que aumenta el ángulo, el coseno disminuye. Por lo tanto, el máximo ángulo permitido por ley para que nos dé 93% inductivo, entonces tiene que ser un ángulo positivo en primer lugar y su valor máximo es 21,56 grados. O sea, ángulos que son menores a los 21,56 grados, todo perfecto, muy bien, pero ángulos mayores significa que tenemos algún grado de dificultad. Es decir, desde el punto de vista de la calidad del producto de electricidad, no es muy bueno el circuito. Y después algo tenemos que hacer con él. Ok, ahora, eh, esto implica entonces que el valor de Q tiene que ser muy pequeño, tiene que estar muy bajo. ¿Para qué? Para que este ángulo sea pequeño. ¿Ya? Esto es equivalente a este vaso que tenemos acá, ¿ya? En donde nosotros podemos identificar en este vaso, por ejemplo, P, si asumimos que el líquido lo llamamos potencia activa, a Q le denominamos la espuma y la suma de los dos, que no están exactamente aquí, porque este es un número complejo lo que se está sumando, pero la suma de los dos sería la potencia aparente S. ¿Ya? Eh, Nosotros nos tomamos P, viene con Q, pero pagamos S. En otras palabras, nos cobran S. Entonces, lo que nos interesa aquí es que el Q sea relativamente pequeño, pero no cero. ¿Ya? Porque una cerveza, como lo que está mostrando este vaso, esta imagen, eh, si yo tengo o sea, si tengo puro líquido sin una gota de espuma, es como que estuviese un sabor raro, ¿no es cierto? Es como ya eh, mm, fuese mucho líquido, no puro líquido, ya no es lo mismo. ¿Ya? En cambio, si tiene un poquito de espuma, cambia la cosa. ¿Ya? Eso es lo que buscamos aquí. Tampoco es conveniente que tengamos mucho líquido, o sea, más de la mitad del vaso que sea puro líquido, perdón, pura espuma, y el líquido sea muy poquitito. ¿Ya? Tampoco es bueno. Eso implicaría que este Q fuese muy alto, este Q fuese por acá arriba, y el P empieza a disminuir. El ángulo es tremendamente grande y no es bueno. ¿Ya? Entonces, ahí hay una relación entre estas dos formas de mostrar lo mismo. Entonces, lo que vamos a buscar es que P exista, sea el mayor posible y que Q también exista, pero que sea bajo. ¿Ya?
Entonces, con un Q pequeño y con un P grande, vamos a tener un ángulo adecuado permitido según la ley. Entonces, verdad que está. Ya tenemos entonces eso. Ahí. Nosotros podemos estudiar entonces este triángulo de potencias y va a ocurrir lo siguiente. Tenemos aquí entonces nuestro triángulo de potencias y podemos utilizar entonces las siguientes ecuaciones. La potencia aparente S, esta, la podemos calcular utilizando el voltaje efectivo por el conjugado de la corriente en efectivo. Este asterisco que aparece aquí implica el conjugado, ¿vale? El conjugado de la corriente efectiva. Las potencias en general, todas las potencias se calculan con los valores efectivos de voltaje y de corriente, ¿ya? Voltaje y corriente en efectivo. No usamos valores máximos aquí, cuidado con eso. Entonces lo que tenemos que usar es voltaje y corriente en efectivo. Luego, otra forma de calcular la potencia aparente, S, es usar la impedancia multiplicado por el cuadrado de la corriente. ¿No? La corriente en efectivo, ¿no? El valor efectivo de la corriente. La tercera forma es utilizando el cuadrado del voltaje efectivo dividido por la impedancia, el conjugado de la impedancia, ¿ya? Entonces, recordemos que I asterisco efectivo, el conjugado de la corriente efectivo, Z asterisco, el conjugado Z. ¿Qué significa el conjugado de un número complejo? Significa que su valor, valor imaginario tiene signo cambiado respecto del valor original. Es decir, si yo tengo una corriente de 5 más 3i más 3j, digamos, ese es el valor de una corriente, el conjugado va a ser 5, dije 5 más 3j, el conjugado va a ser 5 menos 3j. Y eso es el conjugado. Siempre cambiamos el signo, en otras palabras, nos giramos 180 grados. Ese es el conjugado. Recordemos que voltaje máximo dividido por raíz de 2 es el voltaje efectivo, o corriente máxima dividido por raíz de 2 es la corriente efectivo, y que finalmente la potencia S, la potencia aparente S, también la podemos expresar en términos de la potencia activa más o menos la potencia reactiva con J, porque la potencia reactiva es imaginaria. Y en otras palabras, tenemos que la potencia S que se mide en volt ampere va a ser la suma de watt más J más menos J volt ampere reactivo. Entonces, también podemos utilizar esta expresión SP más JQ para poder calcular los valores de P y los valores de Q, con lo cual también podemos conocer el A. ¿Ok? Entonces, estas ecuacioncitas son las que vamos a estar usando. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos corriente continua y vimos la resistencia, dijimos que la potencia era P igual voltaje por corriente. Teníamos tres formulitas. Voltaje por corriente era la potencia activa, recuerden que ahí solamente hay potencia activa de la corriente continua, que también era RI cuadrado, aquí en este caso es ZI cuadrado, o bien B cuadrado dividido por R, que en este caso es B cuadrado dividido por el conjugado Z. Las ecuaciones son prácticamente las mismas. Ok, eso entonces es potencia. Veamos en el circuito mixto que teníamos en el caso anterior, en el mismo circuito que teníamos en el caso anterior, nos piden entonces obtener el triángulo de potencias de cada rama del circuito total. Entonces aquí tenemos el circuito que teníamos antes. Y nos piden calcular entonces el triángulo de potencia de cada rama del circuito total. ¿Qué podemos hacer aquí? Primero, como conocemos el resultado de la potencia total, perdón, de la impedancia total, ahí, entonces lo que podemos hacer es calcular entonces el triángulo de potencia del circuito total. El circuito total, según lo que calculamos recién, es 20 más J 7.9175 cuando agregamos estos valores de aquí, ¿no es cierto? Y eso resulta ser de 21,5360, ángulo 21,8 ohm. Esa es la impedancia total mirado desde los terminales de la fuente. Esto es lo mismo de escribir esto de aquí. Tengo el voltaje de la fuente. Para efectos prácticos vamos a asumir que estos 20 son efectivos. Y tengo la impedancia total.
y por lo tanto yo puedo calcular esta corriente. Divido voltaje, divido por la impedancia y tengo esta corriente. ¿Ya? Entonces, si aplicamos de las ecuaciones anteriores, ya que conocemos Z y conocemos la corriente, que es una de las formas más sencillas de calcular, entonces vamos a calcular la potencia total aparente de este circuito, o el triángulo de potencia en estricto rigor, multiplicando la impedancia total por la corriente por el cuadrado de la corriente total. Entonces tengo ese total, 20 más J 7,9875, multiplicado por la corriente total que nos había resultado ser de 0,9287. Eso es lo que teníamos antes por acá. 0,9287. Ese es el valor de la corriente total cuando le habíamos agregado entonces esos valores adicionales. Ya, aquí tengo entonces 0,9287. Y por lo tanto, si hacemos el producto de esto, resulta ser entonces que la potencia total vale 17,2497 más J68891, y esos son volamperes. Como sabemos que esta potencia total es P más JQ más menos JQ, entonces la potencia total, potencia activa, van a ser los 17,2497, o sea, la parte real de este número complejo, y la potencia reactiva total va a ser entonces el valor imaginario de este número complejo. Es decir, va a ser 6,8891, y entonces van a ser volamperes reactivos inductivos por el signo. Yo puedo colocar aquí la J o no, pero yo sé que este Q es var inductivo. Si además pasamos de este número complejo en términos rectangulares, lo pasamos a polares, entonces vamos a encontrar que la potencia, en la magnitud de la potencia aparente es de 18,5745 volamperes, y que el ángulo de separación eh, entre P y S, aquí falta S, esta flecha verde es S, ese ángulo es de 21,8 grados, que es el mismo ángulo que tiene la impedancia, ¿ya? Y que corrobora todo lo que hemos dicho hasta ahora, que cuando tenemos un circuito, el ángulo de desfase entre voltaje y corriente, entre potencia activa y potencia aparente, o entre resistencia e impedancia total, entonces ese es el ángulo de separación. Son iguales. Este ángulo va a resultar ser en este caso de la potencia. Fíjense que nos resultó ser 21,8, y de acuerdo a la legislación estamos fuera del rango. O sea, este circuito no es tan bueno como pareciera ser, porque tenemos un ángulo mayor a los 21,56 grados. Entonces, si esta fuese una industria nuestra, lo más probable es que la compañía de electricidad que está autorizada para ello nos esté cobrando recargo, una multa, que se denomina, que se denomina recargo por mal factor de potencia, así se llama. Ahí en las boletas, bien especificado, en las boletas de servicios de electricidad, bien especificado recargo por mal factor de potencia. Pero eso sucede, hoy día está sucediendo solo en las industrias, en donde podamos medir potencias activas y potencias reactivas. En los domicilios hasta ahora no se puede hacer esa medición, a menos que tengan de estos medidores inteligentes, donde ahí sí van a poder medir esas potencias activas, reactivas, y de hecho van a poder medir el ángulo, ¿ya? Y lo más probable es que si se mide un ángulo mayor a los 21,56 grados, hay que hacer algún cambio dentro de la instalación interior o del equipamiento. O vamos a ver más adelante qué se debe hacer. ¿Ok? Dudas, consultas hasta ahí.
Bueno, en el circuito también lo que podemos decir es que en el circuito original, que es este de aquí, entonces por la impedancia 3 pasa la corriente total, que es la misma que estaría aquí, pero en las ramas Z1 y Z2, en la rama 1 y 2, la corriente total se divide en una corriente 1 y en una corriente 2. Y esas corrientes 1 y 2 las podemos calcular, ya que conocemos la corriente total y ya que conocemos los valores de la impedancia. Así que eso las podemos calcular. Entonces, como nos pidieron calcular triángulo de potencia en impedancia 1, en impedancia 2, en impedancia 3 y en circuito total, aquí tenemos el circuito total en primer lugar. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a calcular ahora el triángulo de potencia de la rama 3. ¿Por qué el triángulo de potencia de la rama 3? Porque conocemos los valores de la impedancia y además conocemos la corriente, que en este caso es igual a la corriente total. Entonces, vamos a hacer en la rama 3, la potencia total va a ser el Z3 por la corriente total al cuadrado, porque es la misma, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener los 5.9193 más los 25.6240 que resulta ser esta reactancia. Y lo multiplicamos entonces por el cuadrado de la corriente, 0.9287, que es el mismo anterior. De esa forma, entonces resulta ser que la potencia activa es de 5.1053 y la potencia reactiva es 22 y fracción. Entonces, fíjense que como Q es mucho mayor que P, o sea, es más de 4 veces, 5 por 4, 20, más de 4 veces la potencia, entonces el ángulo que se genera entre P y Q es un tremendo ángulo. ¿No? Y en este caso, al calcularlo, nos resulta ser de 77 grados prácticamente. Ya, y aquí hemos dibujado entonces el triángulo. La potencia P, que es de 5,1, la potencia Q, que es 22, que vamos aquí a dibujarlo bastante más grande todavía. La potencia S siempre va a unir la cola de la potencia activa con la flecha, con la punta de la flecha de la potencia reactiva. Y nos queda este ángulo phi que es de los 77 grados prácticamente. Idealmente esto sería bueno dibujarlo a escala, pero aquí por lo menos estoy mostrando los triángulos que se van generando. Luego vamos a calcular el triángulo de potencia de la rama 1. Pero previo a eso, necesitamos calcular la corriente que va a circular por la rama usando división de corriente. Esa es una forma. La otra forma sería calcular el voltaje que va a tener. También podría ser posible. Sigamos con el tema de la corriente. Usando división de corriente, entonces yo sé que esta corriente I1 va a ser igual a la corriente total, multiplicado por el opuesto, dividido por la suma de los dos. Eso es lo que dice la ecuación. Entonces, al meter los datos y hacer los cálculos, según yo, me resulta ser de 0,3292, ángulo de menos 132,3 grados. No sé si alguien lo querrá calcular. Entonces, como ya conozco la magnitud de la corriente 1 en este caso, entonces voy a multiplicar ese valor de corriente, ese módulo, por la impedancia, por los 10 más J 62,8319, que estaría aquí es producto, y eso resulta ser de 1,08 más J 6,8. Esa sería la potencia aparente, de donde yo saco que la potencia activa son los 1,08 y la potencia reactiva son los 6,809. Entonces, la potencia 1 es watt, la potencia 2 es var inductivo. Y por lo tanto, la potencia aparente, si yo calculo ahora su módulo y su ángulo, o sea, lo paso a polar, me va a resultar ser 6,8950 con un ángulo de 80,96. Nuevamente tenemos un triángulo de potencia
como este, donde la potencia activa es muy pequeña, la potencia reactiva, fíjense, 1,1, prácticamente este 6,8, son prácticamente 6 veces más. Y fíjense que en este caso la potencia aparente, S, pasa a ser más igual que Q que P, ¿no? Por eso que el ángulo crece muy alto. Nos queda, por último, calcular el triángulo de potencias en la rama 2. ¿Ya? Y para calcular la potencia, el triángulo de potencia en la rama 2, usamos división de corriente, en este caso calculamos I2, ¿ya? Nuevamente I1 por Z1 y Z1 más Z2. Eso resulta ser de 1,1758 ángulo de 11,95 grados. Por lo tanto, tenemos aquí que S2 es Z2 por I2 al cuadrado, la ecuación que hemos estado usando hasta ahora, por lo cual resulta ser que la potencia activa de la rama 2 es de 11,06 watts, y que la potencia reactiva, en este caso es negativa, debido a que tenemos una reactancia capacitiva, entonces es negativa, y resulta ser de menos 22,0033 bar capacitiva. Este puede escribirse con signo o sin signo, no es tan relevante. Lo importante es que si se escribe, independientemente de que se escriba con o sin signo, es conveniente colocar la unidad de medida, ¿ya? Bar capacitiva. Y por último, calculamos la potencia de la rama 2. Pasamos este valor, que es un valor rectangular apolar, y resulta ser de 24,6266 con un ángulo de menos 63 grados. ¿Por qué menos? Porque este Q2 es negativo. Entonces podemos dibujar la potencia activa P, la potencia reactiva Q y la suma de las. Y ahí tenemos entonces el triángulo de potencias de la rama 3. Finalmente, fíjense que aquí yo tengo las potencias totales, y yo digo, ¿qué pasa si yo sumo las potencias 1, 2 y 3, las potencias activas 1, 2 y 3 de cada una de las ramas? Entonces yo lo sumo aquí, 1,08, 11,06, 5,10, y si lo sumo me da 17,25, 24,90. Y fíjense que el cálculo que habíamos obtenido nos dio 27,2495, o sea, prácticamente la misma potencia. Y en el caso de la potencia reactiva, si sumo las tres potencias reactivas, voy a tener 6,8 menos 22, que es la que iba en sentido negativo, más 22,06. Entonces, si sumo todo esto, resulta ser que es de 6,8690, que es prácticamente lo mismo que encontramos en el Q total. Por lo tanto, si yo paso estos dos valores a polar, seguro que voy a encontrar un ángulo 21,8, 21,7, 21,9, de ese orden más o menos, porque los datos son prácticamente los mismos, ¿no es cierto? Y, ¿qué más puedo decir? Puedo calcular el valor de la potencia total. ¿Ya? O sea, en otras palabras, y yo aquí no lo alcancé a poner, pero si yo tuviese dibujado a escala los tres diagramas fasoriales, puedo colocar uno a continuación del otro, y con eso voy a encontrar finalmente el diagrama fasorial del circuito equivalente, que serían estos valores de aquí. Entonces, ahí hemos puesto circuitos hemos calculado potencias en circuitos de corriente alterna. Consultas. Yo tenía la duda de cuál era la corriente total, La la, corriente total. la IT para calcular el 1 y 2. Aquí, esta corriente total está aquí, pues, calculada aquí en antes.
La calculamos antes de entrar a la potencia. Aquí está la corriente total. 0,8868. Ah, no. Aquí está. Cuando le agregamos esto, la corriente total era de 0,9287. Ese es el modo. 0,9287. Ahí está. Y adelante, igual tenía una duda. ¿Qué pasa si me dan el voltaje con un ángulo de desfase? ¿Cómo se calcularía la Ah, lo corriente mismo. total? ¿Da Lo lo mismo? mismo. Sí, lo mismo. Fíjate que igual va a ser el ángulo de la impedancia, porque va a pasar lo siguiente. Supongamos que esto no sean 20 grados, o sea, 20 ángulos de cero. Supongamos que sean 20 ángulos de 10. Voy a colocar aquí. Voy a salirme de aquí para calcular. Eh, Potencia, no, estamos aquí. Aquí, no 0 grados, sino que 10. Voy a colocar un número cualquiera. Y esto se mantiene en 51,37. Entonces, fíjate que al hacer la diferencia aquí, ¿qué va a cambiar? 10 menos 51, esto va a ser de 61 grados, ¿no es cierto? Porque va a ser 10, la división Ah, es 10 ¿aumentaría menos el 10. grado de desfase entre ambos? No. Claro, entonces, ¿qué va a pasar? Que este voltaje va a subir aquí 10 grados, pero esta corriente también se va a correr 10 grados, ¿te fijas? Con lo cual este ángulo, como es el ángulo relativo entre el voltaje y la corriente, sigue siendo los 51,37. Ah, ahí está. Claro, sí, sí, sí. Ahí esa duda, sí. ¿No? Gracias. No, está bien, está bien. Es bueno que la pregunta porque normalmente uno dice, pucha, ¿por qué a veces no ocupamos los grados? ¿No? ¿Por qué no ocupamos el ángulo? Bueno, porque en realidad, si yo ocupo el ángulo, que también es correcto, matemáticamente correcto, todo se me corre en ese ángulo. ¿Ya? Y la Entonces, operación en ángulos se hace de la misma manera que una división, digamos. O sea, claro, lo que pasa es que después hay que interpretar este angulito. Este ángulo 61 está medido respecto a este eje, a ese eje. ¿Se fija? Estos claro. 61 están medidos a ese eje. Por lo tanto, el ángulo, uno dice, pero ¿cómo aquí me da 61? Pero el ángulo de la impedancia es 51 en magnitud solamente. Claro, lo que pasa es que aquí estos 61 están corridos 10 grados. ¿Se fija? Por lo tanto, estos 61 están medidos desde la corriente hasta el eje. Pero si yo quisiera medir la separación entre el voltaje y la corriente, tengo que medir el ángulo que da este respecto del voltaje. Y como este angulito de aquí es de 10 y este ángulo desde arriba hasta el eje es el 61, entonces la diferencia entre los dos es 51. ¿Ya? Lo mismo va a ocurrir si este ángulo fuese negativo, por ejemplo, menos 10. Entonces menos, este va a ser 61, va a ser 41, ¿no es cierto? Porque es menos. 10 menos 51, o sea, menos 10 menos 51. O sea, va a tener 41,37 grados, pero eso significa que este voltaje, si yo lo dibujo, estoy primero 10 grados ahí, y esta corriente está en los 40 y tanto ahí, pero el ángulo relativo entre voltaje y corriente sigue siendo los 51 y fracción. Entonces hay que ir entendiendo qué significan los ángulos que estamos poniendo. Ahí me queda más claro, gracias. Ya, ok. Entonces seguimos aquí con 0 grados y tenemos aquí los 51, para que no nos confundamos con nada. Y esto lo volvemos entonces a la posición original. ¿Alguna otra duda o consulta? Ya, una cosa así. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Por mi parte, nada, profe. Ya.
Ok, les voy a pedir entonces que calculen, hagan un pequeño cálculo. Esto ya lo vieron. No sé si quieren calcular estos valores. No sé si alcanzaron a calcularlos, pero yo los di como bastante rápido. Si quieren pueden calcularlo porque están los resultados ahí, para corroborar que estos son los datos, para que manejen la calculadora. No sé si están, han manejado la calculadora, han usado la calculadora, ¿no? Calculadora con números complejos, me refiero. Ya, si quieren calcular ese mismo, o bien, entiendo que tengo otro ejercicio acá. También pueden usar este ejercicio, entonces. En el circuito de la figura, RLC con una resistencia de 550 ohms, una inductancia de 3 Henry y una capacitancia de 5,8 microfaradios, con un voltaje de entrada de 380, coseno de 314, 1593 T más 37 volts, hay que calcular todo esto. Entonces, ahí habría otro ejercicio para que puedan practicar mientras tanto. Entonces aquí nos piden calcular los diagramas RX, BI, PQ, y el D lo dejamos pendiente porque todavía no sabemos cómo se calcula, cómo se corrige el factor de potencia. Pero vamos a utilizar eso, esa misma información. Entonces, cuando nos dicen calcular los diagramas RX, BI, PQ, también pueden calcular el ángulo en cada caso. Sí, les dejo eso para que se entretengan un ratito.
¿Alguna duda, jóvenes, cómo van? ¿Necesitan ayuda? Yo la verdad, los profes, como no he practicado, Ya, preferible que lo explicara. ya, ok. Vamos a practicar entonces. Vamos viendo aquí. Entonces, nos piden entonces calcular los diagramas RX, BI, PQ. Entonces, lo primero que debemos calcular son LXL y LXC, porque nos dan L y C. Entonces, recuerden que para dibujar el diagrama RX necesito saber los valores de X, XL, XC, la diferencia entre los dos y R, ¿ya? Porque estoy calculando Z en otras palabras. Entonces, calculo XL, 2πfL, que es omega L, que es lo mismo, 3,141593, que es el omega, aquí me están dando el omega, por 3, que es el valor de 3 Henry de la inductancia. O sea, me da ese valor, 942,4778 ohm. J es este, recuerden que este es un valor imaginario, por eso iría el J aquí. Y calculo el XC, 1 partido por omega C, tengo el omega, y tengo el valor de C, 5,8 microfaradios, 5,8 por 10 a la menos 6. Resulta ser 548,8 ohm, ¿ya? Menos J en este caso. Esto, y como ya conozco el valor de R, 550, entonces puedo escribir Z en forma rectangular, R más JXL menos JXC, se va a tener los 550, más los 942 en J, menos J a los 548. Y esto en resumidas cuentas va a ser 550 más J 393 y fracción. Que, entonces yo puedo dibujar ahora esto, 550 en el eje X, 393 en el eje Y, y la suma de esos dos vectores me va a dar Z. O lo que es lo mismo, puedo pasar este valor, 550 más J393, lo puedo pasar de rectangular a polar. Entonces voy a tener 676, ángulo de 35,6 grados. Y aquí tengo entonces el diagrama RX, en donde no lo tengo dibujado aquí, pero es eso. La otra forma de calcularlo es calcular el módulo de Z y el ángulo a través de esto. Entonces yo podría aquí calcular, voy a meter aquí voy a aprovecharme de que teníamos antes este diagrama fasorial. Este. Voy a copiar aquí. Entonces voy a utilizar por ahí arriba. Voy a pegar aquí. Entonces, yo puedo tener aquí lo siguiente. Esto lo voy a por acá. Ahí lo dejo. Entonces, me voy a fabricar aquí un par de ejes. Entonces, voy a insertar aquí un eje. Ahí. Voy a colocar como aquí en la mitad, un eje real, y voy a copiar este para un eje imaginario, pero lo voy a hacer un poquito más grueso para que no quede tan pequeñita. Entonces le vamos a colocar grueso de 3 y el color negro, y lo copiamos. Y lo pegamos. Entonces, aquí, y este estará en 90. Ahí. Entonces,
Ya, esos van a ser mis ejes de referencia. Entonces, la resistencia 550, supongamos que este flecha verde sea la resistencia. Ahí ya la puedo dibujar ahí, la resistencia. La reactancia inductiva es positiva, supongamos que esta es la reactancia inductiva. La voy a tomar aquí. Para arriba la reactancia inductiva. Si yo trato de hacerlo a escala, 550, los 942, este es bastante más grande. Supongamos que me voy a pasar un poco, pero ahí, eso sería la reactancia inductiva, el XL. El XC, voy a usar este como XC. Fíjense que el XC es de 548, o sea, casi de la magnitud de la resistencia, más o menos ahí. Supongamos eso, ¿ya? Y la diferencia entre XL y XC, como si tomase, es como si tomase este vector, y lo tomo ahí, entonces la diferencia, y lo voy a pegar aquí, estaría más o menos ahí. ¿Ya? Esa sería como la diferencia. Entonces, esto de aquí sería el XL menos XC. ¿No es cierto? Quiero tomar el verde. Ahí. Entonces estaba aquí. ¿Ya? Entonces, esta diferencia aquí es XL menos XC. Entonces, vamos a colocar el inversor de eso. Este es XL menos XC. Entonces, tengo aquí, esto es XL menos XC. XL menos XC, que es lo que ya habíamos hecho antes. Eso de ahí es XL menos XC. Ok. Y como yo necesito sumar este factor XL menos XC con R, que sería este de aquí abajo, entonces voy a tener finalmente ahí Z. Y para eso voy a copiar este y lo voy a pegar para poder colocarlo aquí a 90 grados. Entonces lo que tengo que sumar es desde el origen hasta ese punto de ahí. ¿Ya? Y al sumar desde el origen hasta ese punto de ahí, entonces inserto una flecha, entonces sumo desde aquí hasta ahí. Esto es Z. ¿Ya? Y aquí le damos a contorno grueso de uno. Eso es Z. Este de aquí es Z. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esto es Z. O la impedancia. Ese es Z. ¿Ya? Y en este caso Z es 676. ¿Ya? Y claramente esto es un poquito más grande que esto, que es 500, no está hecho 100% a escala, pero es lo que corresponde. Y yo acabo de borrar esto. No debería borrar. Este es Z entonces. Este es Z. Y el ángulo va a ser ese de ahí. ¿Ya? Ese va a ser el ángulo. ¿Se fijan? Entonces, este es mi diagrama R, porque aquí en el eje tengo R, y acá en el eje tengo X. Entonces, este es mi diagrama RX. Por un lado tengo la resistencia, por otro lado tengo la reactancia, y la suma final es Z, y ahí tengo el ángulo. Y ese ángulo, si esto está hecho a escala, debiese ser de 35,6 grados. Y aquí está mostrado de dos maneras, ocupando la forma de número complejo, en su forma aquí rectangular, y después lo pasamos a su forma polar. Aquí está en la forma polar. Y si ustedes se fijan, da los mismos valores, 676,3685, y aquí está calculado por solamente la magnitud y el ángulo en forma separada. Pero los datos son exactamente iguales. ¿Ya? Entonces ahí tengo la primera parte, lo que me pedía. El diagrama RX. Ahora, si a estos valores de Z, o en forma rectangular o en forma polar, ¿ya? Lo multiplico por la corriente, voy a tener que esto van a resultar ser voltaje,
y yo puedo dibujar, a ver qué me dan aquí, voltaje. Puedo calcular la corriente y puedo entonces ver que el diagrama BI. Entonces, ¿qué se hace aquí? Aquí, dado que el voltaje tiene esa forma, y esa es la impedancia, calculamos la corriente. Entonces, la corriente, aquí utilizamos el voltaje RMS dividido por Z, ya que esto es voltaje máximo, 380. 380 dividido por raíz de 2, para que me dé el voltaje RMS o efectivo, dividido por los 550 o los 676 ángulo 35. ¿Ya? ¿Qué es lo que está aquí? Y por lo tanto, la corriente resulta ser de 0,397 ángulo de 1,4. ¿Ya? Eso en el sentido de usar el voltaje con el ángulo que es estos 37 grados que están aquí. ¿Ya? Entonces, y resulta que 37 menos 1,4 deben ser los 35,6, que es la diferencia entre voltaje y corriente, es lo que veíamos antes. La otra forma es utilizar los 380 con ángulo cero, olvidarse de estos 37, ángulo cero, y entonces va a resultar ser la corriente de 0,397 ángulo menos 35, el mismo módulo, pero ahora el ángulo de diferencia entre el desfase entre el voltaje y la corriente es 35,6. Si yo calculo ahora entonces los voltajes B sub R, B sub L y B sub C, entonces también puedo volver a dibujar este diagrama fasorial, lo voy a copiar aquí. Aquí. Lo voy a dejar ahí. ¿Ya? Voy a sacar esto para acá para ocuparlo nomás después. Entonces tengo mis ejes. Ahí tengo mis ejes. ¿Ya? Y entonces tengo mis ejes. Entonces tengo el voltaje y la resistencia. O sea, yo pongo una corriente y voy a colocar la corriente en rojo. Voy a aprovechar este. Esa corriente, ¿y por qué en rojo? Porque es un circuito serie. ¿Ya? Y en el circuito serie la corriente es la misma, entonces la corriente la tomo en ángulo cero. Aquí es lo que estamos haciendo aquí. Bueno, aquí se calculó con ángulo, pero está lo mismo, ¿no? Porque yo puedo calcular esa corriente la puedo dejar con los 35 que estarán ahí, ¿no? Recuerden que son ángulos relativos entre voltaje y corriente. Entonces, resulta que si la corriente la dejo ahí, tal como dice aquí, con ángulo de menos 35,6, el voltaje está en ángulo cero. Entonces, este voltaje, que es el voltaje de origen, está aquí en el ángulo cero, lo voy a dibujar acá. Ahí el voltaje. Entonces, yo aquí calculo P sub R, que es la corriente por la resistencia, aquí está la corriente por su ángulo, por la resistencia, que son los 550, me da un voltaje B sub R de 25, de 218 con ángulo de 35,6. Y ese voltaje es, voy a copiar esta misma, copiar, no voy a pegar. No, copiar, no voy a pegar. Esto es lo que necesito. Copiar y pegar. Entonces, esta corriente, que es, perdón, este voltaje, que es el voltaje en la resistencia, tiene que ir en fase con la corriente. Y de hecho va en fase, porque si ustedes se fijan, el ángulo de la corriente es de 35,6 menos 35,6 y el ángulo del voltaje es menos 35,6, el voltaje y la resistencia. Luego van en fase. Ahí viene. Entonces, en rojo, la corriente en esta azul, esta flecha azul, es el voltaje y la resistencia. Voltaje en la bobina me da ese valor con un ángulo de 54. Pero fíjense que esos 54 están medidas del eje. ¿Ya? Entonces, si este es el voltaje en la bobina, ¿ya? Fíjense que si yo sumo esos 54,4 más los 35,6 en magnitudes, tengo 6 y 4, 10, 5 y 5 son 10, 5 y 3 son 8 y 1, 9. Es decir, aquí tengo 90 grados. Y eso es correcto. Es correcto porque ya lo vimos al principio, ¿cómo se llama? El voltaje en la bobina
respecto de la corriente está desfasado en 90 grados. ¿Ya? Por lo tanto, es correcto lo que está colocándose ahí. Luego calculo el voltaje en el condensador. Fíjense que el voltaje en el condensador resulta ser de menos 125,6 grados. Si a esos 125 le resto yo los 35, voy a tener 90 grados. ¿Ya? Entonces, voy a copiar esto y lo voy a pegar hacia abajo. Lo voy a pegar acá. Entonces, este es el voltaje, el de arriba es el voltaje en la bobina y este es el voltaje en el condensador, que está a 90 grados también. Esta es una línea recta. ¿Ya? Entonces, este es el voltaje en el condensador, el voltaje en la bobina. Si yo ahora sumo estos tres, en otras palabras, este voltaje es 218 y este es 374, este es un poquito menor. ¿No? Entonces, si yo lo pusiera aquí a escala, ahí a los lados, más o menos a escala, entonces la suma, para poder sumarlo, yo tengo que poner esta en paralelo con este eje. Una cosa así. Esta diferencia sería B sub L menos B sub C. En este caso, B sub L, el voltaje en la bobina menos el voltaje en el condensador. B sub L menos B sub C. Esa sería esa diferencia. Y entonces este valor lo pongo ahí en paralelo con el otro, con esa fasore. Entonces, esto si está bien a escala, está dibujado bien a escala, debiese ser justo ahí. Entonces nos debería dar que la suma de estos tres suman igual un voltaje igual cero. Y eso lo podemos verificar matemáticamente hablando. Debiese ser eso. 218, veamos si es cierto. 218.5150. 5150. Ah, pero no tengo complejo. Ahí están en valores complejos. Lo voy a colocar para que vean ahí que está en complejo. Entonces 218, dejemos punto 5150. 5150, ángulo de menos 35.6. Menos 35.6, que es lo que estoy haciendo en el gráfico. ¿Para qué le puse? Más los 374.4464, 4464, con el ángulo de 54,4 grados, en este caso, 54,4 grados, y menos, no, aquí en rigor más, no, porque aquí está, el ángulo me dice que es el signo menos, más 218.04222, ángulo de menos 125.6. La suma va a ser 268.72 con menos 003. Si lo paso a rectangular esto, lo paso a rectangular, me debiese dar 0, voltaje 268,7, 268,72, ¿cómo se llama? Por los redondeos, nos da debiese dar estos 268,70,006 con un ángulo de 0. ¿Ya? Y el ángulo es, miren, 6,4 por 10 a la menos 3, o sea, un ángulo pequeñísimo. ¿Ya? Entonces estaría dando este voltaje. ¿Ya? Y este es el diagrama BI. Ahora, si yo utilizara ángulo 0 aquí, en la corriente, ¿ya? Todo este ángulo fuese 0 grados, 0, entonces estaría haciendo lo siguiente, estaría colocando esta corriente, esta que es la corriente aquí en el eje. ¿Ya? O sea, me corrí los 35,6 grados. Este voltaje en la resistencia estaría en fase con la corriente. Este voltaje en la bobina estaría a 90 grados respecto de la corriente y este voltaje en el condensador estaría a 90 grados negativo respecto de la corriente. Por lo tanto, si yo hago la suma ahora de estos dos valores, ya, esto va a quedar más o menos ahí,
Ahí. Entonces voy a tener ahí ese eje paralelo aquí. Y esta corriente, o este voltaje, perdón, aquí. Este fasor va a quedar ahí. Una cosa ahí más. Ahí. Por lo tanto, el voltaje va a ser la suma de sus dos. Esto lo mandamos atrás. Ahí. Este voltaje va a tener el ángulo de los 35,6 respecto de esta corriente. O sea, es lo mismo que ocupemos la corriente con su respectivo ángulo o que modifiquemos la corriente a dejarlo en una referencia que nosotros conocemos, porque el ángulo que se mide definitivamente es el ángulo relativo entre esta corriente y este voltaje total. Y aquí estoy haciendo la suma de los tres voltajes, que son estos, PR, BL y BC. ¿Se fijan? Y este sería entonces mi diagrama BI. Este es mi diagrama BI. Pero eso me exige calcular voltaje en los tres elementos. Aquí tengo el voltaje BI y este entonces el voltaje total y la flecha en rojo aquí sería la corriente total. Entonces, tengo este que es el diagrama RX que lo acabo de hacer, este que sería mi diagrama BI y este que sería mi diagrama PQ. ¿Y cómo llego al diagrama PQ? Entonces tomo este diagrama anterior con estos datos, con los ángulos llevados a cero, si ustedes quieren, lo multiplico por la corriente, por la magnitud, entonces voy a tener un diagrama fasorial similar a este, el mismo ángulo, pero en el eje X voy a tener la potencia activa P, en el eje Y, aquí arriba voy a tener la potencia activa Q positivo para arriba, Q sub L, menos Q sub C, la de abajo, y esta va a ser S, la potencia aparente S, y el ángulo va a ser el mismo. Es decir, esto. ¿Ya? Y que lo puedo demostrar haciendo los cálculos. Ese era el ejercicio. Entonces, de esa manera, entonces podemos encontrar el diagrama RX, el diagrama BI y el diagrama P. ¿Consultas? ¿Dudas? Todo claro, profe. Ya. Ok, nos queda lo último, que es lo que vamos a denominar la corrección del factor de potencia. Recuerden que lo que les decía, no sé si están muy cansados, ¿no? Esto es cortito lo que nos queda. Nos apuramos y O terminamos. sea, si queda poco por pasar, yo preferiría terminar de una. Ya, terminemos rápidamente. Entonces, sí le voy a dar la receta nomás. Ya. Yo les decía que si nosotros tenemos un ángulo muy grande, es malo porque nos van a cobrar un recargo por mal factor de potencia, una multa. Entonces, lo que hay que hacer es corregir esa multa. Lo más común de un factor de potencia malo es que este provenga de bobinas. Eso significa que el ángulo es positivo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo un ángulo malo, porque tengo un ángulo muy grande, por sobre los 21,56 grados. Entonces, si yo tengo una industria, ¿qué sucede con esto? Entonces tengo que corregir el factor de potencia. ¿Cómo se corrige? Tomando esta potencia y bajándola de alguna manera para que este ángulo disminuya. Es decir, tengo que hacer esto que está aquí. ¿Ya? Calcular una potencia nueva, en donde este ángulo nuevo sea menor o a lo sumo igual a los 21,56, que es lo que me pide. ¿Cómo hago eso? Entonces, como este ángulo grande proviene de una inductancia, lo que yo hago es agrego una capacitancia, ¿ya? O una reactancia capacitiva. ¿Ya? Como proviene de una inductancia, tengo un Q sub L grande, entonces yo agrego un Q sub C. ¿Ya? Y para agregar un Q sub C, entonces tengo que calcular cuál es el valor de ese Q sub C para poder llevar aquí un cierto ángulo, ¿ya? Un ángulo que yo quisiera. Para ello, entonces, se usa todo esto. Bueno, aquí está la explicación, pero básicamente lo que interesa es esta formulita de aquí. ¿Ya? Entonces, este valor de Q sub C, este valor de Q sub C que está aquí, que yo debo introducir aquí para que me quede un ángulo como el que yo necesito, ¿ya? Ese ángulo nuevo, entonces yo digo lo siguiente, ese valor de Q sub C
este valor de Q sub C que voy a agregar aquí, va a estar dado por la potencia activa, que ya la conozco, multiplicado por la tangente del ángulo que tenía inicialmente, del ángulo malo, si quisieran ustedes, del ángulo malo, menos la tangente del ángulo nuevo que yo quiero establecer. ¿Ya? Con eso voy a tener entonces esta potencia Q sub C. Pero como yo necesito saber el valor de la capacitancia y no solamente de la reactancia capacitiva, entonces yo sé que tengo una formulita que me dice que la reactancia capacitiva va a ser igual al voltaje al cuadrado que tengo aplicado, multiplicado por omega, que ya lo conocemos, y por la capacitancia. Entonces puedo despejar de esta fórmula, calculo la capacitancia. ¿Ya? O sea, la capacitancia va a ser la reactancia capacitiva que he calculado recién, dividido por el voltaje al cuadrado y por omega, y voy a tener el valor de capacitancia que necesito calcular. Entonces, con esas dos formulitas, corregimos el factor de potencia. No sé si tengo aquí un ejercicio, no tengo un ejercicio 8, pero en el ejercicio anterior, aquí si nos vamos a la potencia total, fíjense que tengo 21,8 grados. ¿Ya? Este es el ángulo malo, porque este es superior a los 21,56 grados, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto es, a pesar de que es un poquitito, pero igual es un ángulo que merece un factor de potencia. Podemos colocarle otro valor pero si no, nos va a cambiar un poco los datos aquí, así que dejémoslo con los 21,8. Entonces, yo puedo calcular la potencia Q sub C, ¿ya? Que debo inyectar, ¿para qué? Para mejorar el ángulo este. Pero necesito determinar a qué ángulo quiero llevarlo. Supongamos que yo quiero llevarlo, que mi ángulo nuevo sea unos 10 grados, o sea, colocar un ángulo bastante bueno. ¿Ya? Entonces mi phi nuevo, supongamos que sean 10 grados. Yo ya sé que tengo 18, 21,8. Lo voy a mejorar bastante, 10 grados. 10 grados están dentro de lo permitido por ley, así que no hay problema. Entonces, según la fórmula, la voy a copiar para acá para que no nos quede duda. Estas dos formulitas son las que me interesan. Esta y esta de aquí. Las copiamos. Aquí. Estas son las dos formulitas que me sirven. Entonces, esta la voy a dejar aquí reservadita y esta la voy a dejar reservada aquí. Entonces, yo sé que Q sub C va a ser la potencia. Entonces, tomo esta misma ecuación. No sé si lo puedo copiar. Exactamente. Entonces, tengo ese Q sub C. Y entonces digo yo, esto va a ser igual a la potencia total, 17,24, 17,2497, porque ese es el dato que tengo, ¿no es cierto? Nos olvidamos de este Q total, 17,24 multiplicado por, me dice, la tangente del ángulo actual, o sea, la tangente de los 21,8. Voy a colocar aquí, tangente de 21,8 grados, porque ese es el ángulo que tenía. Por la tangente de 21,8 grados, menos, tengo que colocar un signo, un paréntesis entre medio, menos la tangente, según la fórmula, tangente del ángulo nuevo, o sea, al menos la tangente de los 10 grados. Eso es el cálculo. Entonces, multiplicado por ya, entonces, si calculamos eso, voy a calcular la calculadora aquí. Entonces lo prendemos y digo, la potencia, entonces 17,2497 multiplicado por, y digo, la tangente de 21,8, tangente de 21,8 menos la tangente de 10, que es donde yo quiero ir, menos la tangente de 10. Entonces el Q sub C va a ser de 3, perdón, va a ser listo, 3,8578. ¿Ya?
Entonces 3 puntos igual 3.7588 creo que era. No, 85,78. 8578. Ah, tengo dislexia de números. 8578. Ya, 8578. ¿Ya? Y estos son bar capacitivo, porque este es una bar capacitivo. ¿Ya? Eso es. Eso es bar capacitivo. Entonces vamos a colocar un chiquito. Ya, eso es un bar capacitivo. Ok, ya tengo la reactancia capacitiva, perdón, la potencia capacitiva, ¿no? La potencia reactiva capacitiva que tengo que agregarle al circuito para que pueda llegar a los 10 grados. Ahora necesito saber cuál es el valor del condensador. ¿Cuál es el valor del condensador? Entonces, voy a despejar de esta ecuación el valor del condensador. Y entonces voy a insertar aquí una ecuacióncita. Entonces, en esta ecuacióncita voy a escribir aquí. La capacitancia que debo calcular aquí va a ser igual a división, entonces, aquí tengo una división de, ¿qué cosa? Del Q sub C, que ya lo conozco, ¿ya? Del Q sub C, y eso lo divido por B cuadrado omega. Entonces, aquí, B cuadrado, que es el voltaje al cuadrado por omega. Y el omega es la velocidad angular que tenemos. En este caso, en este ejercicio, nos decían que la frecuencia era de 50 ciclos, por lo tanto el omega es de 314 y el voltaje total aplicado era de 20 volts. Entonces, para poder corregir esto, aquí, entonces Q sub C son los 3,8, 3,8578, y eso lo divido por los 20 al cuadrado, los 20 al cuadrado, vamos a asumir que estamos usando voltaje efectivo, pero con todos los efectos, y el omega es 314, porque nos dijeron que la frecuencia era 50 ciclos. 314,159. ¿Ya? Y entonces, si finalmente yo calculo esto, entonces mi calculadora me da 3.8578, lo divido todo por los 20 al cuadrado. Voy a colocar paréntesis aquí para que no me haga mal el cálculo. 20 al cuadrado por los 314. 314 por 15, 159. Entonces me dice que es de 3 por 10 elevado a menos 5. Ya, en otras palabras, es, si esto lo divido por 10, debiese ser 0,3 por 10 elevado a menos 6. 0,3 por 10 elevado a menos 6. A ver, perdón. 3 por 10 elevado a menos 5. O 30 por 10 elevado a menos 6, ¿no es cierto? Sí, 30 por 10 elevado a menos 6. Entonces voy a tener aquí 30 microfarads. 30 microfarads. Ese es mi condensador que yo debo colocar entonces en el circuito. ¿Dónde pongo ese condensador? Entonces, fíjense que este es mi circuito. Este es mi circuito. Entonces lo voy a tomar y lo voy a copiar. Lo voy a pegar acá. Entonces, básicamente, este circuito es como si yo tuviese mi fuente. Voy a eliminar esto. Bueno, esto lo voy a eliminar para que se vea mejor.
Ya, esto lo vamos a eliminar. Entonces, vamos a eliminar esto. Voy a eliminar todo esto. Porque ahí lo que tengo es el circuito total, ¿no es cierto? Todo el circuito hecho completo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar todo. Ya, esto, y este es mi impedancia total. ¿No? Mi impedancia total del circuito. Ya, esta es mi impedancia total. Ahí. Ya. Este entonces mi Z total, original que había calculado yo. Entonces este condensador ahora lo tengo que poner aquí, en paralelo con la impedancia total. Y de esa manera entonces yo voy a lograr bajar el factor de potencia. Entonces voy a insertar aquí, ahí, y insertamos aquí, entonces un condensador. Y este entonces es mi C. Este es el condensador que yo debo cortar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso es la corrección del factor de potencia. ¿Ya? Entonces, con ese condensador, para estos efectos de 30 microfarads aproximadamente, yo puedo mejorar el factor de potencia de 21,8 a 10 grados. ¿Ya? En otras palabras, lo que estoy haciendo es encontrar estos 10 grados. Esos 10 grados de ahí, y estos de aquí eran los 21,8 originales, y yo quiero dejarlo ahora en 10 grados. ¿Ya? Entonces, para colocar esos 10 grados, para generar esos 10 grados, este Q sub C es de 3 y tanto, y la capacitancia que necesito es la que hemos calculado. O sea, eso es la corrección del factor de potencia. No es más que eso. Por eso no me interesa tanto el cómo se fabrica esta es la ecuación que interesa. Esas dos ecuaciones son las que interesan. Estamos. Dudas, consultas. Todo bien por mi parte ahora. Me falta estudiar nomás para poder intentar. Ya, ok. La próxima semana, entonces, en este horario, lo que vamos a dedicarnos a hacer ejercicios. Así que les voy a pedir que ya tengan hayan hecho algún repaso para dedicarnos a hacer ejercicios para prepararlos para la prueba. ¿Y cuándo es la prueba? La prueba es un segundito, es el 10 de noviembre. El 10 de noviembre. Nos quedan 2 semanas. Sí, la próxima semana es 3 y después el 10. Sí, la otra semana entonces nos dedicamos a hacer ejercicio en este horario y el 10 hacemos la prueba. Profe, Y disculpe, y después partimos entonces con sistemas trifásicos, que es lo último que nos estaría quedando por este semestre. profesor, Cuénteme. disculpe, tengo una duda sobre las pruebas, la ponderación, ¿cuál es? Porque en Intranet aparece que las primeras dos pruebas son el 35% y Sí, la tercera el 30%. sí, sí. Es que como al principio de curso aparecía que como que las dos primeras eran el 40%, por eso tenía esa Ah, duda. sí, sí. No, es que eso usaba antes cuando lo hacíamos las pruebas presenciales. Ah, ya. Y Ya, ahora entonces me por quedó eso claro. yo bajé el puntaje para, digamos, lo asimilé un poco más parejo. Por eso es que son 35, 35 y 30 Ya, muchas gracias, profe. en esta modalidad online. Eso es, pero lo que vale es lo que dice Intranet. Ya, muchas gracias. Ok. Listo, jóvenes, los dejamos hasta aquí entonces por hoy día. Que estén muy bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, Yo chao, nos creo que esté bien. vemos. Ya, gracias igual. Que Chao, estén muy profe. bien. Chao, chao.